están? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Chunga y esto es Enfoque Político. Bienvenidos. Recuerden que nos pueden seguir todos los martes y jueves desde las 8 de la noche en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Estamos ya a 2 o 3 días de las elecciones regionales, la segunda vuelta de estas elecciones 2018, pero también a puertas de un referéndum nacional que va a ser el mismo día, 9 de diciembre, domingo. Todos vamos a decidir, por un lado, nuestro próximo gobernador regional, en el caso de Piura, y también 4 reformas constitucionales planteadas en una elección popular sobre la cual todos vamos a decidir evidentemente el futuro del sistema judicial y del sistema político también, que incluyen esas preguntas del referéndum. Sobre el tema de la segunda vuelta regional, si nos centramos específicamente en este tema, se ha dicho mucho, pero sobre todo también ha causado cierta polémica la publicación de diversas encuestas de opinión pública. Encuestas, estudios de opinión pública, sondeos y algunos estudios que se han difundido principalmente a través de las redes sociales, aunque también en medios de comunicación. Para hablar sobre el tema estamos con Mauro Vegas Carmen, él es gerente de INCSI Perú, una encuestadora piurana, y él nos va a comentar al respecto. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la entrevista. Una duda que siempre surge cuando hablamos de encuestas es cómo se elaboran, cómo nos puede explicar. En el caso de nosotros hacemos sondeo de opinión que tiene una ficha técnica, y si tú revisas la ley electoral te dice cuál es la ficha técnica que debe tener un sondeo de opinión. De acuerdo al reglamento de Jurado Nacional de Elecciones, hay 2 tipos que las encuestadoras pueden hacer: encuestas o sondeos. Sin embargo, las 2 tienen una ficha técnica. Y tú puedes. La diferencia es que para la encuesta te piden mayores pasos a hacer la encuesta. Requisitos. Sin embargo, en la práctica nosotros hemos demostrado que damos resultados incluso con mayor precisión que los que hacen encuestas. Y tú te remites a la última desde que ha habido boca de urna. Nosotros hemos estado en menos de 1% con resultados de OMPE. Me parece que estamos 0,8 o 0,7 con diferencia, 21.5 sacamos nosotros y OMPE es 22.3. O sea, lo que quiere decir, con la técnica del sondeo de opinión damos resultados precisos, y actualmente somos la encuestadora de más alta precisión. Y si tú revisas, desde el 2009 que hemos iniciado nuestra realización de sondeos de opinión, somos la encuestadora que más alta precisión tenemos. Y pero siempre una encuesta va a ser más rigurosa que un sondeo, ¿verdad? No necesariamente. Ese es digamos un debate teórico y práctico que me gustaría ampliarlo en algún momento, porque en los resultados, porque para nosotros desde el punto de vista de la práctica de campo, hemos demostrado que con el sondeo de opinión basta y sobra, porque el sondeo de opinión es una investigación social, y en la investigación social esos márgenes existen, que no, la población lo que te pide es pronóstico, ni la encuesta ni el sondeo da pronóstico. Por eso te digo, si entendemos, en el caso de nosotros, como investigación social, basta hacer un sondeo de opinión que sí debe tener las siguientes características. Por ejemplo, la calidad de la muestra, que sea representativa, un margen de error, además del margen de error, un nivel de representatividad y un nivel de confianza. En el resultado de campo nos da nosotros la garantía que hacemos el trabajo riguroso, sino es que el Jurado Nacional te conduce por un reglamento. Es como tú, como periodista, el colegio de periodistas te dijera: debes hacer así tu noticia. Y en realidad el derecho al trabajo es superior a un reglamento. O sea, yo me someto a un reglamento porque es la ley que tengo que cumplir. Sin embargo, en la vida diaria nosotros vamos más allá de lo que es el reglamento y damos precisión en nuestro trabajo. ¿Pero una encuesta no tiene un mayor sustento científico, por lo menos, que un sondeo? En teoría, pero en la práctica, porque si tú haces una investigación de acuerdo al reglamento, si tú revisas el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, te vas a dar cuenta, por ejemplo, de lo que mi posición, no sé, te pregunto, ¿tú has revisado el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones con respecto a qué es una encuesta? Te vas a dar cuenta que mayormente es teórica. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones te pide
tasa de respuesta. Que no influye la tasa de respuesta. Es una cuestión teórica, porque nosotros hemos demostrado con nuestro trabajo que hacemos con precisión y con rigurosidad. Muy bien, entonces ICSI Perú no hace encuestas, hace sondeos de opinión pública. ¿Cómo se realiza un sondeo de opinión pública? ¿Cómo se elige la muestra? ¿Cómo se determina el nivel de representatividad y el margen de error? Con un ejemplo, 26 de octubre, quiero hacer una encuesta el 26 de octubre, deben entrar ahí los asentamientos humanos de mayor población electoral: San Martín, Santa Rosa, Nueva Esperanza. Nueva Esperanza tiene 23.000 electores, tan igual al distrito de La Arena. Entran los asentamientos humanos de mayor concentración electoral, que ahí te garantiza la calidad de la muestra. Te decía, si yo quiero hacer en 26 de octubre, en el tema electoral, Santa Rosa, San Martín, Nuestra Esperanza, Santa Julia, San José. Con esos 5 puntos tienes una buena calidad de muestra. Aparte, nosotros hacemos resultados con precisión con 200 encuestas. Ojo, incluso la puedo hacer con 136. Hemos dado resultados con 136 y da tan igual que hagas 384, porque el estándar te dice 364 más o menos 5%, pero en el trabajo de campo nosotros hemos hecho hasta con 136 con precisión y con resultados que han sido publicados incluso en los periódicos, ¿no? No es que yo estoy diciendo algo teórico. Además, no es que a más encuestas o entrevistados no, importa el nivel de representatividad más que la cantidad, evidentemente. ¿Cuánto suele ser su nivel de representatividad en los sondeos? hasta 70%. Hasta 70%. Sí, por ejemplo, en el último que hemos hecho, la boca de urna, tiene el 77%. Se dice que un buen nivel de representatividad por lo menos es del 95%. Ese es un imposible. Y ¿Es imposible alcanzar el 95%? Sí, porque hay encuestadoras que lo alcanzan. Es en teoría. O sea, si tú quieres hacer el 95%, tienes que... Piura tiene 64 distritos. Y todas las encuestas en Piura, regionales y nacionales, no hacen los... Para que tú tengas una representatividad casi al 100%, estás hablando de un censo. Por eso te digo, hay cuestiones de teóricos que no... porque importa más el modo en el cual se muestrea. Por eso te digo, pero hay situaciones teóricas que el público en general lo que quiere es el resultado, quién va ganando. No se fija en el desarrollo, cómo es en sí un concepto y cómo influye en la realidad un concepto. Por eso te digo, en mi caso, yo tengo la experiencia y el resultado que me da la garantía de que con un sondeo de opinión basta. No hay las encuestadoras en general dicen hasta el 100% de representatividad, y no sé, es imposible. 100% no, 95%. Ipsos alcanza 95%. No, una cosa es representatividad, otra es nivel de confianza. ¿A qué te refieres tú? Correcto, representatividad. No se puede... Teóricamente te ponen 100, pero cuando tú haces el análisis... No, 100 sí es imposible. Pues. No, pero revisa, hay algunas que ponen 100%. Entonces yo te digo, en el trabajo de la práctica, que incluye obviamente la teoría, nosotros estamos demostrando que basta con un sondeo de opinión, que tenga un margen de error, ¿no? Que puedas tú tener la precisión, la representatividad, es muy importante, la calidad de muestra, y ojo, también los encuestadores, es importantísimo, ellos son la razón de ser de mi empresa. ¿Está desestimando las encuestas? ¿La realización de encuestas? No, sino simplemente... dice que con un sondeo basta, entonces las encuestas que no las hacemos. No, cada quien tiene su derecho a hacer lo que considere, si no, yo estoy hablando de mi trabajo. Entonces, cuando puede surgir, digamos, una diferencia, es que yo me he decidido, porque he comprobado que con el sondeo ahorro tiempo y ahorro también presupuesto, y además tengo resultados tan iguales y mejores que los que hacen encuestas, y basta que revises tú mi data, porque yo mi data la tengo 2009 pública, todo lo que existe de ICSI Perú es público para hacer el análisis, y eso es lo mejor que me puede suceder, de poner los resultados para la comparación respectiva. ¿Desde cuándo funciona ICSI Perú? 2009. 2009. Desde el 2009 ha venido realizando encuestas en todas las campañas electorales. Encuestas hicimos en la primera etapa del 2009-2010. 2009-2010 iniciamos con encuestas. Y en la práctica optamos por el sondeo porque nos permite más agilidad en el tema presupuestal, más agilidad en el tema de recursos en general y principalmente en la precisión
de los resultados. En estos 9 años ha hecho, le replanteo la pregunta, sondeos solamente en campañas electorales. Cuando se trata de época electoral, sí. Claro. ¿Solamente en campañas electorales? No, todo el año hacemos dos tipos de evaluaciones de gestión y también lo que significa estudios de mercado. Es decir, en promedio en un año, ¿cuántos estudios lanzan? ¿Te refieres en época electoral? No, en general, en promedio en un año. En un año, en estudio de mercados tenemos a 6 a 9 al año. 6 a 9 sí, estudio de mercado. sondeo de mercado sí. Al año. Al año. Eso es mucho, me parece. No, pues es que son estudios, por ejemplo, ahorita para la clínica X. Entonces son pequeñas empresas que hacemos estudios. Ah, ok. Ahora, ¿ICSI Perú está registrado en el jurado? Por supuesto, como 2009. Encuestadora. Sí, como... ¿Cuánto es su personal? ¿Cómo trabaja su empresa? Un máximo de 10 personas trabajamos. 10 personas, sí. Independientemente de los encuestadores que ustedes contratan. ¿O no, ellos son? No, los de trabajo de campo de encuestadores son aproximadamente 10. Luego vienen supervisión y la parte que lo hacen ya lo que significa la parte de gabinete, que es un grupo reducido de 3, 4 personas, ¿no? O sea, por eso te decía, nosotros tenemos con garantía de buenos resultados, con poca gente y con poco presupuesto, damos mejores resultados que incluso algunas encuestadoras nacionales. Ese tú lo puedes revisar en la página web de nosotros y compararlas también con la OMPE. Yo te digo, mira, en el último, en el 2016, fuimos los únicos que al 100% dijimos que había 5 congresistas fujimoristas, uno del Frente Amplio y el 7º se lo peleaba. Y eso salió con un sondeo de opinión. Fuimos los únicos que dijimos que Óscar Miranda ganaba. Fuimos los únicos que dijimos que el congresista Sarmiento en su primera vez iba a ser congresista. Fuimos los únicos en esta vez que el congresista Ceballos iba a ungirse como tal. Y así sucedió. Por eso te digo, los resultados nos amparan. Pregunta de fondo, ya que he hablado de presupuesto, ¿cuánto cuesta hacer una encuesta o un sondeo de opinión? Un aproximado, lo que nosotros gastamos, un aproximado de 3.000 soles. 3.000 soles. Sí. ¿Eso es, digamos, base o...? No, es lo que nos manejamos para hacer un sondeo, ¿no? Si tú te das cuenta, por eso, cuando te digo, muchas personas cuestionan, por ejemplo, del margen de error mayor al 5%. Muchos cuestionan la cantidad de encuestas que hemos hecho, 200. ¿Cuánto es su margen de error, disculpe? ¿Cuánto suele ser? Cuando es regional, más o menos 5%. 5. Sí, cuando es regional, pero cuando es distrital, a veces hacemos 7.9, 6.8. Pero acertamos, ojo. O sea, esa es la diferencia. 7.9 es un montón. Pero aciertas, ese es el tema. O sea, no se trata, digamos... ¿Cómo se puede acertar con 7.9% de margen de error? Pero, revisa, y nosotros dijimos exactamente el porcentaje que salió el ganador, eso lo dijimos. Pero hasta 10 tú puedes tener porcentaje de error. O sea, no es tanto el margen, sino la precisión del resultado que tú das. Obviamente, ahí hay un tema de que por cuestión presupuestal yo no puedo hacer menos margen, pero en términos reales de la práctica, nosotros acertamos, ¿no? Y eso es que después del 2009, con la encuesta, consideramos que a la par con sondeo, el sondeo nos iba tan igual a la encuesta. Y yo he demostrado que con el sondeo de opinión, incluso si tú revisas la ley electoral, te invito a que revises la electoral, ahí dice qué significa un sondeo electoral. ¿Cómo se financia una encuesta? ¿De dónde ustedes obtienen sus Bueno, recursos? tenemos, siempre hacemos los sondeos que salen, por lo menos en este último año, salen con un auspiciador que paga y parte de nosotros. Durante toda la época de que estamos nosotros publicando, incluso ahí se pone, ¿no? ¿Quiénes son los financistas? Ahí se pone, con el rol respectivo, etcétera. En el caso de una encuesta electoral, por ejemplo, ¿quién es el auspiciador? Mayormente son personas naturales, ¿no? Que ahí lo puedes seguir cuando ponemos financiamiento. Ahí está el nombre, el RUC. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Empresarios? No, empresarios no, son ¿Académicos? Son personas que mayormente creen en nosotros, ¿no? Y que en algún momento han trabajado con nosotros, o han sido parte también de la empresa, que tienen interés. Pero algún interés deben tener, ¿no? Para claro, hacer una encuesta. El interés es precisamente saber cómo el escenario y
lo que ellos pueden considerar. Claro, Nosotros, pero es algo que se le ofrece a la ciudadanía. O sea, claro, pero no es que ellos dirigen y la orientan, sino nosotros somos pero los la que... financian. Sí, claro, Y pero... pueden tener una preferencia política que... De hecho que hay una preferencia política, pero que no influye en lo que respecta a los resultados, y ahí están los resultados. ¿Cómo se garantiza eso? En los resultados que tú puedes revisar, ¿no? Y en todas las encuestas que tú te das cuenta, hemos quedado mejor. Entonces, la garantía es que hacemos una buena técnica, que hacemos todo lo que consideramos que tiene que dar un buen resultado, y asumo todas las responsabilidades. Durante el 2009 que estoy trabajando, siempre hemos asumido la responsabilidad. Pero digamos, ¿cómo garantizar esa transparencia o reducir el nivel de sospechas, por lo menos, si es que un simpatizante del movimiento del gorro financia una encuesta y resulta que justamente esa encuesta da como ganador al movimiento del gorro? O sea, ¿cómo coincidimos en ese en la coincidencia que los resultados son tales como lo que sucede en la realidad? No hay otra, y así ha pasado, y siempre he tenido ese norte, esa orientación. Estos son los resultados y eso es todo. No hay más que agregar, no hay más que... La gente tiene derecho a una información de calidad, y eso nosotros lo mantenemos. Y yo te digo, revisa nuestra página web y revisa los resultados de SOMPE. Tenemos los resultados de más alta credibilidad, de más alta precisión. Obviamente, si tú revisas las encuestadoras nacionales, tienen los mismos problemas que nosotros. O sea, no es que es solo de Piura o de la región, sino lo mismo que tú me preguntas, es lo mismo de todas las encuestadoras nacionales, ¿no? En la última encuesta que han realizado para la segunda vuelta, ¿cuáles son los resultados? Bueno, no se pueden, porque ya desde el domingo 2 de diciembre estamos prohibidos a decir un resultado. Pero lo que sí... Hay un empate técnico. Es cierto, hay un empate técnico, y los resultados finales, porque nosotros tenemos el trabajo en boca de urna, todo indica que las campañas, mejor dicho, las contracampañas que hagan ambos, está el futuro de quién ganará. No por la propuesta, sino por la contracampaña o guerra sucia, como la llamen. No por las propuestas de ambos candidatos, sino, en nuestro parecer, es que como la gente perciba las contracampañas o llamadas guerra sucia, eso va a dar un resultado. Si esta contracampaña o guerra sucia que cada quien ha denunciado, el elector considera que hay un exceso, que hay un cargamontón, habrá un resultado. Si el elector considera que en esta contracampaña o guerra sucia es verdad eso, habrá otro tipo de resultado. O sea, para nosotros es que el resultado de las elecciones para el gobierno regional está en manos de las contracampañas, cuando debió ser sobre las propuestas. ¿Usted cree que el piurano se deja guiar más por la campaña sucia que por las propuestas en sí? No es que se deje llevar, sino que el ciudadano piurano y cualquier ciudadano lo que ve cuando hay una guerra sucia o contracampaña es quién lo dice. Si el que lo dice tiene credibilidad y tiene moral, entonces eso suma. Pero si tiene moral no se va a sumar a una campaña sucia, ¿no? No, me refiero al poblador, analiza. Al poblador, el lector analiza. Se está diciendo de tal candidato que ha cometido un presunto delito. El elector dice, quien denuncia tiene credibilidad, quien denuncia tiene moral, quien denuncia tiene ética, y ahí, si esos elementos no los encuentra, esa guerra sucia no resulta efectiva. No procede. Entonces, ahí está el tema. Si el que denuncia que ha sufrido un atentado a su integridad física tiene la credibilidad, tiene la moral, eso surte efecto en negativo para el candidato que es acusado. ¿Cómo evalúa usted la percepción de la ciudadanía, concretamente la población piurana, respecto a las encuestas? En el caso de nosotros tenemos una visión positiva, y también de los que más nos conocen, porque también somos la primera en la región Piura, es positiva porque el trabajo de nuestras encuestadoras tiene recepción.
Siempre lo que se ve es que es una válvula de escape del elector que ahí dice todo, de fuga de los políticos, ¿no? Y los adjetivos son negativos. Es una especie de desahogo cuando la encuestadora le pregunta y no da un concepto bueno del político. Y en las redes sociales, por ejemplo, y algunas veces en las calles también, se cuestionan los resultados de las encuestadoras. Eso va a ser aquí y en todo el mundo, por eso no tengo ninguna preocupación. Pero el problema es cuando ya es muy frecuente. En todo el mundo es frecuente. Si tú revisas, incluido Lima, es frecuente. O sea, no es una cuestión. Te trasladas a Estados Unidos hace último, es frecuente. O sea, ¿cómo justifica la necesidad de la publicación de estudios de mercado? porque de esa manera tú tienes unos indicadores que te permiten saber el termómetro, si es cuestión política, un termómetro cómo está el tema electoral. Es necesario. Lo que pasa es que en Piura todavía es incipiente la cultura en el tema de la investigación social, de la estadística. Se debería hacer mayores esfuerzos, especialmente de los periodistas, que tengan el conocimiento exacto para que eso sirva como una especie de docencia. Entonces, en Piura todavía estamos en un tema de inicio de lo que significa una cultura de investigación social, una cultura del tema de encuestas, porque la mayoría de personas nos fijamos en el resultado. Si ese resultado me es conveniente para mí, aplaudimos, pero si no es conveniente, damos lo contrario, ¿no? ¿Cuánto influye la publicación de resultados, sobre todo en una campaña política, una campaña regional, como es este caso, en la decisión de voto de la ciudadanía? Mi respuesta es que no influye. No influye. No. ¿Cero? No es que cero, sino que no es la que determina, porque la gente tiene otro modo. Por eso, ¿cuánto influye? ¿Cuánto puede llegar a influir? Como darte un número, no lo podría hacer, pero lo que sí te digo es que sí conozco al elector. El elector, el que ve encuestas, es mínimo. El gran sector no ve encuestas. Hay que ser consciente de que hay una responsabilidad, ¿verdad? Evidentemente claro. Hay una influencia. No, te digo por trabajos que estamos haciendo, las encuestas no influyen. Lo que influyen es que los que van a una contienda electoral no tienen equipos profesionales, no tienen un partido, no tienen militantes, porque ahora el militante antiguo era de convicción, ahora se le paga para que haga campaña, ¿no? Entonces es más el factor de crisis institucional, no es el tema de encuestas. Para mí, en los 9 o 10 años que vengo haciendo encuestas, las encuestas no influyen para determinar un resultado, sirven para cuestión de estudio, y eso es cuando alguna vez he conversado, que no te fijes si voy primero, segundo, tercero, sino qué hago para poder revertir ese resultado. Y aquí lamentablemente no hay una manera profesional de hacer campañas. Entonces usted estará en desacuerdo con la prohibición de publicar encuestas más allá del último domingo antes de una elección. Sí, como lo hacen en otras partes del mundo, ¿no? Porque no influye. Entonces te digo, si ahorita tú sacas una encuesta y pones a alguien en primer lugar, porque tiene que tener una base de credibilidad, una base real, que eso existe, que vas a ganar. Pero si no existe eso, pasa. Y en mi punto de vista, las encuestas no influyen. Son para cuestiones de estudio, que no las saben aprovechar el político, porque el político lo que quiere es aparecer en primer lugar. Porque las encuestas, lo que tú publicas es, digamos, un porcentaje mínimo de la riqueza que tiene una encuesta. Solamente el político o los interesados se fijan si voy primer puesto. Y eso no es la razón de una encuesta, sino todas las variables que te dan para revertir. Y yo te digo, en mi caso lo he comprobado que hemos revertido situaciones a través de estudios que tú dices, mira, ¿cómo vas? ¿No? Esto te arroja por edades, por sexo, por niveles, por profesiones o ocupaciones, etcétera, etcétera. Bien, señor Mauro Vegas, ¿cómo ve, para finalizar, cómo ve la jornada de este domingo, la segunda vuelta regional? Hay dos candidatos que ya usted lo ha dicho, hay otros estudios que también coinciden en que hay un empate técnico en cuanto a las preferencias electorales de ambos candidatos. ¿Cuál es su expectativa?
Mira, hasta el momento va a ser peleado el ganar esta segunda vuelta. Y con el agregado que te digo, es cómo va a afectar la llamada guerra sucia contra campaña de uno u otro al candidato. Para mí ahí está en manos del triunfo. Quien ha sabido hacer contra campaña es el que va a ganar. Y cuando te digo ha sabido, me refiero a que tenga los elementos de credibilidad, ¿no?, de confianza de quien hace las denuncias o quien pretende desacreditar al otro, al personaje. Sin embargo, en la percepción del electorado es que los dos candidatos son más de lo mismo, por eso también cualquiera de los dos puede ganar, porque los dos no tienen un partido, los dos no tienen trayectoria política, los dos no hay militancia que los acompañe, los dos cada 4 años aparecen para hacer los cargos correspondientes, como ahora se están candidateando para gobernadores, y la población lo percibe. La población finalmente percibe que va a ser más de lo mismo, y eso es una preocupación que para mí es que enmarca lo que estamos viviendo, una crisis social en el país. Así es, la repercusión de la coyuntura nacional también, ¿no? Así es. Muchas gracias, señor Mauro Vegas. Gracias. Ha sido Mauro Vegas Carmen, gerente de la empresa ICSI Perú, comentando esta segunda vuelta regional y también toda la jornada, ¿no? Y hablando un poco también sobre las encuestas. Vamos a hacer una pausa en Enfoque Político y volvemos. Sí, lamentablemente sí. 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 Muchas veces. Sí. 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 Sí, en realidad sí. Sí. Por ser de la sierra. Por ser poeta. Por ser creyente. Por tener una fe firme. Por ser rubio, por ser colorado. Por ser mujer. Por ser muy flaco. Porque soy lesbiana. Por mi color de piel. Por estudioso. Porque mi primera lengua es quechua. Por ser de otro país. Por mi apariencia, por ser yo. Por haber sido mamá joven. Por mi gordura. Por ser de la selva. Por ser gay. Por mi edad. Sí. Sí. Sí, sí lo hice. Sí. También. Sí. 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 También he discriminado. Bueno, en realidad sí. 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 También, sí. Sí. Pucha. Sí. Sí. Yo quiero jugar con mi mamá.
no quiero estudiar. Yo quiero pintar. Estamos de regreso en Enfoque Político, en esta transmisión en vivo a través de Facebook. Conversamos sobre encuestas. Este domingo, 9 de diciembre, la segunda vuelta regional. Servando García de Fuerza Regional por un lado, Santiago Paz de Región para Todos por otro lado. En realidad debería ser al revés, porque el ganador de la primera vuelta fue Santiago Paz con un porcentaje bastante bajo, a decir verdad. 22% no es evidentemente representativo para un gobernador regional, 20% tampoco, como lo obtuvo Servando García, y por ello es que la ley estipula que haya una segunda vuelta. ¿Cómo se ha venido desempeñando esta campaña? ¿Qué percepción tiene la gente? Vamos a conversar al respecto con el doctor Fernando Guamán Flores. Él es docente de opinión pública de la Universidad de Piura. ¿Cómo está, doctor Fernando? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, Carlos, muy contento de estar contigo aquí y además me parece que en un tema sumamente de coyuntura, a pocos días de poder elegir a nuestro gobernador regional en esta segunda vuelta. En general, esta segunda vuelta creo que ha resultado bastante prolongada, pero sobre todo por todos los entredichos entre ambos candidatos. Ha habido ataques, pocas propuestas en realidad. Propuestas, cuando uno habla de propuestas, decimos propuestas viables, que sean necesarias, que tengan unos resultados. ¿Cómo lo analiza usted? Yo me gustaría empezar este análisis, primero empezando de lo más general y luego pasando a lo más concreto. Me parece que este año en particular, si ya vivíamos, digamos, en nuestros últimos años un descrédito en la clase política, la desazón de la población en general a nivel nacional por todos los audios del caso Lavajuez, ¿no? Que donde todos hemos podido evidenciar que se puede administrar la justicia como quien estuviera administrando su propia chacra, donde parece que no hay justicia y además vivimos en un escenario de constante impunidad, ha hecho que la gente no crea en los políticos y como consecuencia no crea en las elecciones. Ha influido bastante. ¿Por qué? Y hay un indicador que es, digamos, significativo de lo que te estoy diciendo y para que lo entienda la población lo diré de dos modos, ¿no? Primero, los indicadores de las encuestas daban por lo menos hasta 3 semanas antes entre 40 y 50% de indecisos y además si tú ibas por la calle la gente te decía pues no sé por quién votar. ¿Por quién vas a votar? No sé. Entonces ese escenario ha generado que la elección se decida en los últimos días. De hecho, es interesante, nosotros tenemos un sistema de elección que normalmente nos arroja entre un 20 y 21 y 22% de blanco nulo viciado, ¿no? Hemos llegado a ese porcentaje finalmente, o sea, estamos entre, creo que ha sido 23 finalmente el porcentaje de gente que no ha votado y se parece mucho a las tendencias de las últimas elecciones. ¿Qué quiero decir? Que a pesar del pesimismo la gente finalmente ha optado por una decisión, pero esa decisión la ha terminado tomando los últimos días. Días además en los cuales por ley, digamos, por lo estipulado en el registro electoral de encuestadoras y por la legislación nacional, no se pueden publicar estudios de intención de voto, ¿no? Entonces eso me parece que está ocurriendo ahora mismo y estamos en un escenario en el cual el pesimismo no se ha ido, vemos las noticias y seguimos en un escenario donde parece que la impunidad nos termina aburriendo y vamos viendo por quién votar en esta segunda vuelta, pero me parece que todavía, incluso al día de hoy, no está decidido. Justamente en estos 2 meses
¿Qué podríamos destacar? Porque claro, tenemos un panorama un poco incierto, hay una incertidumbre y hay una quizá desesperanza, ¿no? Como lo menciona de parte de la población. Pero ¿hay algo que destacar? O sea, ¿los políticos, los candidatos se han encargado en enriquecer el panorama o han sido 2 meses perdidos? Te comentaré que yo dicto clases en la Universidad de Opinión Pública y acabadas las elecciones hicimos un análisis de una técnica dentro de la gestión de la percepción, que es la técnica de análisis de framing. Vamos a ver cuáles son los motivos y cuáles son, digamos, los conceptos que han llevado a que la gente opte por algunos candidatos. Entonces, analizando el panorama, vimos que había un descrédito de la clase política, había pesimismo político y que la gente no confiaba en la figura de político tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno analiza los candidatos que han estado en contienda para el gobernador regional, para, digamos, acceder al cargo de gobernador regional, así es. Los 2 que han pasado a segunda vuelta tienen una característica, que es que no son percibidos como políticos tradicionales. Esto es importantísimo. Y probablemente el que menos, aunque hayan estado en elecciones anteriores, no son los que han estado normalmente en el bolo. Y esto ha hecho que, por descarte, vamos hacia ellos. ¿Qué quiero decir? Que tenemos unos candidatos en una segunda vuelta que han recibido un capital político propio de la coyuntura, pero que no tienen fuerza social por sí misma. Ahora, me parece que por ahí podemos descubrir cierto estigma, ¿no? Porque el hecho de tener experiencia política no nos hace malos. No, yo estoy hablando... efectivamente, yo en eso concuerdo, pero estamos analizando las percepciones de la gente, de acuerdo. Pero, ¿qué estoy diciendo con capital político? Gente que vota realmente por ese candidato. Voy a poner un ejemplo. Hace 2 elecciones, en la elección de la capital, cuando la segunda vuelta estaba entre Lourdes Flores y Susana Villarán gana la elección. Pero ahí nomás de ganar, a los pocos meses, se tiene que enfrentar a un proceso revocatorio. ¿Cómo explicas tú que una alcaldesa que acaba de ingresar vaya a un proceso revocatorio? En ese mismo año, ingresa aquí Ruby Rodríguez. Y sin embargo, Ruby Rodríguez no va a un proceso revocatorio, teniendo percepciones negativas también y muy parecidas a la de Villarán. ¿Por qué? Porque el voto de Villarán es un voto de no quiero votar por Lourdes Flores porque además representa unos valores coyunturalmente en ese momento que no eran bien vistos por la población. No tiene poder político por sí mismo. Estos 2 candidatos han pasado, desde mi punto de vista, a una segunda vuelta sin un capital político sólido, sin unas bases sólidas y porque además han estructurado toda su campaña en base a una visibilidad sin historia y sin propuestas. ¿Qué pasa ahora? Y esto es interesante, la segunda vuelta. Comentábamos en la interna y hablábamos de la presencia de la construcción de un discurso político desde un punto de vista mucho más profesionalizado. Yo, por mi trabajo, tengo la ocasión de reunirme con uno u otros candidatos que siempre quieren escuchar ideas, y digo, bueno, tomo un café con ellos, y podría yo darte, sin darte nombres, la constante. Hay una idea muy efectivista de cómo ven los políticos la comunicación, es dime qué tengo que hacer para que este me crea. Y ese es un error, o sea, en realidad construir la imagen política, para construir la imagen política hay que saber un poco de comunicación comercial, o sea, hay que saber de marketing, pero además hay que saber de institucionalidad, cómo funcionan las instituciones y la finalidad de la investidura de un cargo público. Pero porque buscan resultados muy a corto plazo, ¿no? Efectivamente. Porque creen que haciendo algo hoy jueves o hoy viernes, así es, van a tener ya réditos el fin de semana. O sea, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lleva a que el candidato responda únicamente a la coyuntura. Y esto es, curiosamente, en el mundo corporativo, el origen de las crisis de comunicación. Las empresas no tienen que responder únicamente a la coyuntura, el candidato no tiene que responder únicamente a la coyuntura, sino que tiene que responder a la coyuntura desde una propuesta integral, desde una identidad construida en uno mismo como candidato y como partido. ¿Los 2 candidatos en segunda vuelta tienen identidad? No, me parece que a nivel de comunicación hay un discurso sumamente errático. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas la figura de un candidato y de una campaña es cuál es tu idea clave, cuál es tu estrategia, cuál es tu identidad, y sobre eso se construye todo. Concepto creativo, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es tu concepto creativo? ¿Y cuál es la interesante de esto? Que tú donde lo ves tendrás que ver siempre lo mismo. Pero como solo se responde a la coyuntura, porque ese es también el defecto de los asesores de comunicación, varía. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú adecuas el discurso en función de lo que tienes en el público o le dices a la gente lo que quiere escuchar, terminas diciendo cosas distintas y terminamos teniendo una clase política que sufre de esquizofrenia política,
¿Por qué? Porque tiene muchas personalidades. Su personalidad se construye en base a la coyuntura. Eso lleva a que, por ejemplo, lo más destacado de la campaña sean los ataques. Antes de avanzar con ese tema, quisiera detenerme en algo que mencionó doctor Guamán, porque dijo que estos dos candidatos en segunda vuelta de esta elección regional no tienen pues un pasado político, son nuevos, son, por así decirlo, outsiders, al menos a nivel de percepción de la población piurana. Pero quizás esa percepción ha ido evolucionando. Venimos de un presidente regional, Tridel Lara, que estuvo 2 gestiones, o 3, si no me equivoco, consecutivas. Un Javier Atkins que ya había postulado anteriormente, es decir, nuevo no era. Reinaldo Gilbeck sí era nuevo en postulación, en política, en fin. Y ahora llegamos nuevamente a un político sin experiencia en administración pública. Entonces, ¿ha variado, ha evolucionado esa percepción de la ciudadanía en la región piura? Yo me gusta leer coyunturas. La elección de Reinaldo Gilbert es probablemente, y lo voy a decir con todas sus letras, es probablemente la última elección, o sea, la última campaña profesional que hemos visto en la región. Eso es cierto, por lo menos a nivel de equipo. Sí, o sea, a nivel de equipo y de campaña y de idea y de concepto y de identidad gráfica, y cuando hablamos de identidad gráfica es la identidad gráfica que corresponde con la propuesta, es para mí la última campaña profesional a nivel de comunicación política que se ha visto en la región, que ha sido la de Reinaldo. Claro, se refiere a que hubo un trabajo. Se contrató a un equipo especializado, así es, tal cual. Que si mal no recuerdo incluso fue de Lima, así es. Para generar toda una estrategia política. Eso ahora no hay, la verdad es lamentable, ¿no? Sí, no hay porque el tema de la estrategia no es instrumentos para manipular a la gente, sino que tenemos que traducir la personalidad del candidato para que la gente lo pueda conocer sin una visión esquizofrénica donde él diga lo que se le va ocurriendo en cada circunstancia, para que la gente pueda decidir bien. Entonces estamos yendo a un escenario de, digamos, si vemos el empate técnico, hay una cierta incertidumbre donde vamos a ver quién es el que menos chancado ha estado, menos golpeado. Quizás la única estrategia fuerte que hemos visto en uno de los candidatos, que yo lo dije al acabar la segunda vuelta en distintos medios, es que quizás Santiago Paz hubiera podido obtener ese 30% que se necesita para ganar la primera vuelta si no hubiera tenido, digamos, como bemol muy fuerte el voto antifujimorista por el símbolo de su candidato provincial, que es Juanjo Díaz Dios. Eso le restó. Me parece a mí que eso le restó porque el discurso fujimorista termina mirando quién es más parecido o lleva fujimoristas en su lista y por lo tanto no sabe por quién va a decir su voto, pero sí sabe quién no se lo va a dar. Por Entonces, cierto, una pregunta que nos lleva a esto es, ¿Piura sigue siendo fujimorista o ya no tanto? es una discusión larga, porque Nos va a llevar una hora más. que nos puede llevar a una hora más. De hecho, en la clase, vamos a decir, yo no creo que Piura haya sido fujimorista, no creo que el país sea fujimorista. Creo que el fujimorismo es un partido que tiene por lo menos 3 componentes. El componente de las bases nostálgicas de Alberto, pero tiene también el componente del voto pragmático, que es aquel voto que dice, bueno, este fujimorismo va a mantener el sistema, que es distinto al voto nostálgico y fanático, que podríamos hablar de público fujimorista. Y el tema de lo nuevo también, y lo nuevo, pero que es pragmático, pero tiene también el voto del centro derecha en el Perú. Entonces, eso explica que la elección nacional tenga mucho efecto y la elección provincial no, las elecciones regionales no. Entonces, Juanjo lo que ha tenido es un capital social y una visibilidad muy grande. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en escenarios donde la gente no está interesada en política, la visibilidad sí que ayuda muchísimo. Además, con un partido que sí le ayudaba a tener un realce social importante. ¿Y por qué hablo de visibilidad? Porque cuando a ti no te interesa un escenario, terminas votando por los más conocidos. Y esto lo quiero explicar con un ejemplo. Uno puede ver, cuando salen las encuestas 4 meses antes de una campaña o 5 meses antes de una elección, perdón, que a veces todavía no sabemos quiénes son los candidatos, pero las encuestadoras ponen como posible candidato, ahora no, pero en otras ocasiones sí, porque la ley no lo permite ahora, pero sí ponían el nombre de la autoridad vigente como candidato a una reelección, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que, por ejemplo, el presidente regional en ese entonces, Javier Atkins, tenía algo de
5 o 6% de aprobación, pero tenía 12% de intención de voto. Entonces no coincide, es ilógico. Pero tiene cierta lógica desde el punto de vista en que la gente no sabe por quién votar, pero suele marcar al más conocido, a pesar de que esa misma gente lo termine no aprobando en una apoyo de percepción. Sí, pero la opinión pública funciona así, ¿no? Votar con dolor, digamos, Sí, con sí, cierta sí. reticencia. Volviendo, doctor Guamán, al tema de la estrategia política a nivel de campaña, esto que mencionaba usted de la identidad o la falta de identidad de ambos candidatos en esta segunda vuelta, ¿qué es lo que pasa? ¿No hay comunicadores políticos en Piura o no hay un interés de los candidatos o del movimiento regional por tener una estrategia verdaderamente política? El problema de la unidad de la comunicación dentro de una campaña, o del papel relevante de la comunicación dentro de una campaña, no solamente es una deficiencia del mundo político, sino también es una deficiencia del mismo mundo corporativo, del mundo empresarial. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que la comunicación es una especie de maquillaje que nos va a hacer ver mejor, ¿no? Y en realidad, claro, la comunicación no es un maquillaje que te hace ver mejor. La comunicación lo que hace es que lo que tú ya eres pueda ser traducido para los públicos para que estos finalmente conozcan tu propia identidad. Y la identidad de un candidato se construye en base a su propia biografía y a su plan de gobierno. Exactamente, justamente más bien la comunicación puede ser incluso el punto de partida. Efectivamente. De todo. Entonces, en el equipo o sea, por eso es que ahora cuando se habla de comunicación estratégica, no se habla de alguien que está en la última puerta, ¿no? del horno, que está ya conectado con el público, sino que es alguien que está en la decisión misma de la estrategia, y eso parte por un conocimiento muy profundo de la identidad de la campaña, que se construye en base a la biografía del candidato y a sus propuestas. Por lo que hemos visto en esta campaña de segunda vuelta, por todos los dichos, entredichos de ambos candidatos, podemos concluir o por lo menos percibir que no ha habido estratega político de ambos movimientos. No, yo lo que he visto es se lo dije a Margarita Rosa Vega, que es una conocida periodista piurana, le dije, vivimos en un escenario de esquizofrenia política. El esquizofrénico es aquel que no sabe quién es, que puede tener muchas personalidades, y probablemente lo que veamos nosotros en campaña es ¿qué quieres escuchar? Dime que yo te lo voy a decir, ¿no? Entonces, si tú necesitas A, yo te digo lo que necesitas, pero el otro quiere una cosa que es distinta, antagónica, no te preocupes, ¿no? Entonces, hemos tenido entre un discurso pragmático que termina llevando a que los postulantes prometan cosas que no van a poder hacer y que en muchos casos ni siquiera están dentro de sus competencias, y en segundo lugar, cosas que están dentro de sus competencias, pero que son de un populismo que de verdad desde una opinión pública mucho más formada da miedo, ¿no? Entonces, 5 polideportivos, ¿no? Entonces vemos ahí, uno dice, uy caray, ¿qué hacemos, no? Porque eso es pensar que yo tengo que conectar con la gente, pero yo no conecto con la gente diciéndole lo que quiere escuchar, porque si no voy a caer en esquizofrenia, porque en algún momento voy a caer en contradicción. Y esa construcción identitaria ha faltado tanto en la primera vuelta como en la segunda. Ya te digo, sin ánimo de que aparezca una preferencia, porque ya nuestro gobernador ya se va, pero sí para mí ha sido la última campaña, porque sí ha habido un trabajo que incluso tú lo puedes ver hasta las camisas blancas ahora, ¿no? Exacto. Que es sumamente criticado. Algunas me preguntan cuántas camisas blancas tiene, ¿no? Y es una cosa que no es arbitraria, sino que es una cosa que está pensada, y la comunicación política ayuda a que la gente pueda decidir mejor. Y eso hace que finalmente la decisión de la gente no esté en base a la identidad del candidato, sino en a ver quién me cae menos mal. Ojo, ni siquiera es el mal menor, que eso, la idea del mal menor tiene detrás, aunque un pesimismo político muy fuerte, tiene detrás una lógica racional, porque yo evalúo en base a indicadores quién considero menos malo, pero cuando no hay ni siquiera una estrategia en base a la identidad y no hay un conocimiento serio de las propuestas, la elección puede definirse no en quién es menos malo, sino quién me cae menos mal. La pregunta puede resultar obvia, pero igual no está de más, ¿no? ¿Es positiva o es negativa una contracampaña? ¿Puede haber algún sentido positivo en hacer una contracampaña? Sí, pero no para el que la hace, sino para el que la recibe. Ajá. O sea, si yo soy un candidato y tú eres un candidato y tú haces una campaña sucia contra mí, eso es
digamos, una materia prima muy importante para poder lograr visibilidad en el espacio público. Para aprovecharlo. Pero no hay ninguno de otro, porque de hecho las campañas y contracampañas están yendo por frentes distintos. Son muy torpes, ¿no? Por frentes distintos y además cuando... No quiero entrar a particularizar porque tendría que entrar, pero cuando yo veía a un candidato acá, el otro decía que te ha dado todos los elementos para poder capitalizar ese ataque y no los aprovecha y termina haciendo. Entonces digo, bueno, es que hay que profesionalizar esto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde fallan. Mira, yo te digo una cosa, yo no lo hago porque mi posición dentro de la región es mucho más académica y también lo hago en la maestría que estamos en Lima, pero más de una oportunidad en la primera vuelta, he tenido 2, 3 llamadas de candidatos. Oye, Fernando, quiero contigo, la próxima semana es la elección y ¿qué hacemos? Dije, mira, yo, para empezar, yo no hago esos servicios, y segundo, te puedo recomendar quién, pero en tercer lugar, estás loco, una semana, no tienes nada que hacer. Caballero nomás. Sí. A chuntar. ¿Cómo es el elector piurano, doctor Guamán? ¿Cómo podríamos evaluar ahora mismo, en este 2018, el elector piurano? ¿Cuáles son sus características, sus rasgos? Digamos que para dar una respuesta de ese tipo podríamos tener muchos modos de evaluarlo, ¿no? Puedes tener un modo demográfico de cuántos son hombres, cuántos son mujeres, un modo, digamos, también de condición económica, ¿no? Lugar, ¿no? Claro, pero digamos que al margen de eso y quizás desde una conceptualización mucho más social, yo creo que no es muy distinto del electorado regional en general en el país. O sea, digamos que el elector de región termina finalmente decidiendo por una simpatía visible de la gestión de apariencia del candidato y no por realmente la posibilidad real de cambio que pueda tener una postulación, porque eso supone un conocimiento técnico. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la campaña nacional, cuando uno elegimos a un presidente o cuando elegimos a un congresista, estamos eligiendo una postura también ideológica, y es el tema macro, que es, bueno, va a cuidar el sector empresarial, va a cuidar el equilibrio económico, va a ser más proteccionista del Estado. Son ideas generales que llevan a que la gente tenga más o menos alguna orientación, ¿no? Pero aquí no hay, al no haber ideología, al no haber, tú empiezas a ver y dices, oye, ¿y estos candidatos quién es de centro, quién es de derecha, quién es de izquierda? Esa discusión no está. Entonces, no, ni siquiera bagaje entonces al no haber un tema ideológico, la elección no va a ir por ahí. Entonces tendría que ir por un tema técnico, pero tampoco, ¿no? Entonces es un elector que finalmente va a decidir en base a las simpatías o antipatías. Eso me parece a mí a nivel de reflexión rápida sobre esta mirada panorámica, que es finalmente lo que puede pasar en todas las regiones por el tipo de elección que tenemos ahora, ¿no? Porque al no haber ideología, uno dice, bueno, el que es de centro derecha va a votar por uno, y el que es de centro izquierda, o proteccionista o no proteccionista desde el punto de vista del Estado, o más, ¿no? Quizás en el sur podríamos tener, sí, candidaturas mucho más ideológicas, uno dice, aquí hay una respuesta mucho más racional desde la idea que yo concibo detrás de un partido político, de un movimiento regional. Eso me parece que por lo menos sí diferencia en general al norte, ¿no? Piura, Tumbes, Sí, Chiclayo, Trujillo, así es. con las poblaciones del sur, que sí hay allí una característica diferencial. Sí, no, totalmente, pero no es, digamos, la mayoría del Perú, pero sí podríamos decir que el sur es punto y aparte en ese sentido, pero que la elección regional piurana se enmarca dentro de este escenario que es mucho más emotivo, no racional, porque tendría que entrar a conocer exactamente las propuestas que no se traducen en la campaña, pero que además no hay un bagaje ideológico que lleve a que la gente diga, mira, me simpatiza más por su orientación ideológica, sumado además a un marco mucho más grande que es la poca credibilidad de los partidos políticos, ¿no? Sí. En las redes sociales, doctor Guamán, en las calles, también en las caravanas incluso, que se han dado o se están dando ya como cierre de campaña de ambos candidatos, se han visto desde arengas, que no está mal, desde gritos, que no está mal, pero también se han visto insultos, guerra sucia, lo que decimos guerra sucia, y esto nos lleva también a todo este movimiento que estamos viendo en las redes sociales. En las redes sociales somos
testigos de realmente un fanatismo increíble, o no sé si será fanatismo o simplemente, digamos, elegir por algo que hay detrás, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo entendemos este voto, digámoslo así, fanático, que llega al punto del insulto, de la mentira, de la media verdad? Hay que entender que las redes sociales tienen también una lógica distinta a la opinión pública discursiva que puede haber en la interacción física, en la interacción face to face. Y yo lo quiero graficar del siguiente modo, ¿eh? Todos que estamos en experiencia en redes sociales, todos los que por lo menos tenemos acceso a internet y a un teléfono inteligente, no son toda la población, la penetración en provincia de internet no llega ni siquiera al 50%, estamos en 40 y poquitos, eso es importante, no estamos hablando de todo el electorado, pero yo quiero graficarlo con esta frase, ¿no? Los que son tigres en redes sociales son finalmente unos gatitos en la vida real, porque es así, tú te encuentras que en una red social, este con tal por cual, ¿no? Y te lo encuentras en la persona, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y uno dice, y esta dicotomía o esta esquizofrenia de personalidades, y es porque las redes sociales tienen una gran diferencia respecto a la interacción física, que es, no hay el inhibidor del grupo. O sea, los grupos sociales son los que explican la conformación de la opinión pública, y los grupos sociales tienen una especie de protocolos. En las redes sociales no existe la idea de grupo, ni de territorio, ni de protocolos, y por lo tanto puedo sentirme con la libertad de poder atacar, poder defender, pero no son significativos en número. Yo siempre le recomiendo a los candidatos, incluso también a las empresas, que no se dejen llevar por cuántos impactos negativos o positivos tengo, sino cuál es la idea reiterativa que sirve de conversación para los que me atacan y cuál es la idea reiterativa que sirve como eje de conversación para los que me defienden. Y tendría que ser un modo de capitalizar. Por eso que lo más torpe que dice, bueno, quien me ataca lo borro, lo elimino. No lo borres, escucha cuál es el eje discursivo, porque ahí tendrás un indicio o un indicador muy importante para saber cuál es, ojo, la idea sobre la cual se está gestando una conversación sobre ti, más no que te importe si me atacan mucho o me atacan poco o si son muy agresivos, porque eso es algo normal. Lo más normal en las redes sociales es que haya trolls, y eso lo viven ustedes que son periodistas, lo vivimos nosotros que estamos en la academia, los medios, hasta medios de comunicación. Efectivamente, ¿no? El otro día un profesor hizo un comentario sobre el referéndum y entonces todo el mundo atacaba, me llamó y dije, tranquilo, no, o sea, no tiene que borrar nada, forma parte de la dinámica, y cuando entendemos cómo funciona creo que tenemos que ponernos menos nerviosos y más bien ver qué rédito podemos sacar de esta interacción que siendo virtual es real. Eso es lo que tiene una lógica distinta. Discrepar siempre, ¿no? Sí. Con la altura correspondiente. Sí. Doctor Román, el tiempo nos ha quedado corto. Yo creo que esta charla, por supuesto, da para más. Nos ha quedado corto en espacio de ahora de esta entrevista y también de elecciones, ¿no? Porque ya estamos a puertas de cerrar la campaña y de ir nuevamente a las urnas para elegir el próximo gobernador regional. No sé si tiene una reflexión final para terminar. Sí, yo espero que en este escenario en el cual tenemos empate técnico, y es un pedido utópico, pero es también un pedido honesto, ¿no? Que miremos realmente los planes y elijamos en base a eso. No, dejemos de lado los insultos, porque hay de los dos lados, y de los dos lados, ¿ah? Y en base a lo que uno crea que puede hacer lo mejor para su región, que tome la decisión. Hay tiempo todavía, sí, hay tiempo. 48 horas. Así es. Muchas gracias, ha sido un gusto conversar con usted. Listo, igual, encantado. Ha sido el doctor Fernando Guamán Flores, docente de la Universidad de Piura, especialista en opinión pública, comentando esta campaña, esta segunda vuelta del domingo 9 de diciembre. Hasta aquí, Enfoque Político. Muchas gracias por su sintonía. Permiso.